La relación que tenemos con las plantas siempre ha sido de saber que las plantas en realidad nos enseñan, ya sea estas plantas que nos enseñan a nivel de conciencia, que son las plantas maestras, pero también tenemos otras plantas que también son maestras de otras formas. Una infusión, por ejemplo, de manzanilla es maestra también de muchas maneras. Entonces, dentro de esa farmacia que nosotros tenemos, como les decía, de millones y millones de plantas aquí en la Amazonía, tenemos muchas plantas que nos ayudan de diferentes maneras, ya sea física o espiritualmente. Nosotros a estas plantas las vamos pidiendo que nos enseñen. Entonces hay plantas que te enseñan a respirar y son plantas que te van a curar precisamente enfermedades respiratorias, como ser estas alergias del asma, por ejemplo. Hay otras plantas a las cuales les pedimos que nos enseñen a tener camasa, que es coraje. Les pedimos que nos enseñen a tener fortaleza. Entonces son plantas que nos fortalecen espiritualmente, como ser el ajo sacha. El ajo existe en diferentes variedades, tanto hembras como machos. Y también existe el árbol que es ajo, y ese es el ajo sacha. Entonces el ajo sacha es una planta que, como es conocimiento mundial, ¿no? El ajo protege. Creo que se utiliza hasta en Europa mismo de esa manera, ¿no? Sin ir lejos así, ¿no? De protección en la casa, protección a los espacios como un resguardo de energía, y así es, ¿no? Este árbol, al ser un sacha, al ser una runa, un árbol es todo un abuelo que tiene así toda una sabiduría bien constituida. Entonces intencionamos al ajo para que nos cure. Estas plantas hay que recolectarlas de manera que hay que ir limpio a recolectarlas. Entonces día antes se cumple una dieta, se cumple un cuidado para ir lo más purificado posible, ¿no? De no comer carnes rojas, de no comer picantes, abstinencia sexual, abstinencia de alcohol, y se va a muy temprana hora en la madrugada a recolectarlo. Entonces hay que pedir permiso. Nosotros sabemos que no nos mandamos solos y todo es pidiendo permiso. Llevamos una ofrenda a la planta, le agradecemos, le rezamos, le cantamos, y si nos acepta, tomamos parte de esta planta para trabajar. Entonces esta plantita la vamos bebiendo y esta planta va quebrando todo lo que está mal en uno. Va quebrando todo aquello que no necesitamos. Y es una planta que nos fortalece, que nos enseña a estar fuertes como lo es ella misma, como es el mismo ajo. Tenemos, por ejemplo, otras plantas como ser almendrillo, bobinsana, que es una planta que nos enseña a soñar, que nos apertura a la parte de los sueños. El chirizanango, que es una planta que, por ejemplo, ayuda a que puedas expulsar todo el frío que llevas dentro. La uña de gato, que ahora se están reconociendo las propiedades medicinales que tiene, que restablece el equilibrio del sistema inmunológico, regula el sistema inmunológico. Tenemos también la sangre de grado, por ejemplo, que es una planta, una savia que estamos reconociendo, que realmente tiene propiedades muy curativas, de regeneración celular, que tiene propiedades de cicatrizantes, que reparan el cuerpo, que sanan el cuerpo.